Can Yaman ha vuelto a ser el centro de atención, y esta vez gracias a Demet Özdemir. Ojo que no estamos hablando de cualquier cosa, sino de unas declaraciones que han dejado a todos con la boca abierta. Demet ha hablado de Can, y lo que ha dicho, de esto sí que es salseo del bueno. Para ser honestos, todos sabíamos que su relación fue un bombazo, ¿verdad? Duraron un tiempo, se les veía súper bien, y luego, puff. Cada uno por su lado. Pero ahora, Demet suelta esto, es más que un amante. Más que un amante. A ver, explícame esto, Demet, que nos dejas intrigadísimos. Ella va y dice que la razón es que fue su primer amor de verdad. ¡Ay, Dios mío! ¿Os imagináis? El primer amor. Eso ya no es una simple relación pasajera, no señor. Eso tiene un peso, una historia, unos sentimientos que se quedan ahí grabados. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet está en un momento de reflexión, de mirar atrás y valorar lo que vivió. Y quizás, solo quizás, se está dando cuenta de que lo que tuvo con Can fue algo muy especial, algo que marcó un antes y un después en su vida sentimental. Porque seamos sinceros, no se dice, es más que un amante a la ligera. Hay que tener mucho que decir y, sobre todo, sentir para soltar algo así en público. Muchos dirán que esto es solo una estrategia para avivar la llama, para generar noticia. Y sí, cree que haya un poquito de eso, que esto es el mundo de la farándula. Pero yo sospecho que va más allá. Demet no es tonta, sabe perfectamente el impacto que tienen sus palabras. Y si lo ha dicho, es porque algo hay. Quizás se dio cuenta de que por mucho que uno intente seguir adelante, hay amores que dejan huella. Y el primer amor de verdad, eso es para siempre. Pensad en esto, cuántas veces nos hemos topado con alguien que nos ha marcado tanto que aunque la relación termine, esa persona sigue ocupando un lugar especial en nuestro corazón. Pues parece que eso es lo que le ha pasado a Demet con Can. No es que esté arrepentida, o al menos eso no ha dicho, pero sí que reconoce la importancia de esa conexión. Y eso, chicos, es algo súper potente. Esto me hace pensar en todas esas parejas que rompen pero que en el fondo mantienen una conexión especial. A veces la vida te pone a prueba, te da experiencias y luego te hace ver la magnitud de lo que viviste. Y creo que eso es lo que está pasando con Demet. Está validando la importancia de Can en su vida, no solo como pareja, sino como una experiencia vital fundamental. Y la verdad, es súper interesante ver cómo las personalidades públicas manejan sus historias pasadas. No todo es blanco o negro, ¿verdad? Hay matices, hay sentimientos que evolucionan. Y que Demet sea capaz de expresar esto de una forma tan honesta, yo creo que le da un valor añadido a su imagen. Muestra una vulnerabilidad que al final nos conecta más a todos. ¿Os imagináis ahora? ¿Cómo se sentirá Can al escuchar esto? Seguro que le habrá llegado. Y me da la intriga de saber si esto podría significar un acercamiento, o si simplemente es un bonito recuerdo que ella quiere compartir. Porque decir, es más que un amante es una frase con mucho poder. Te abre un montón de puertas a la imaginación. ¿Será que todavía hay amor? ¿O es simplemente el reconocimiento de un amor verdadero que la marcó para siempre? A ver, que levante la mano quien no ha tenido un primer amor que le ha marcado la vida. Todos hemos pasado por ahí. Y saber que una figura como Demet Özdemir lo admite, pues le da un toque superhumano y real a toda esta historia. Ya no es solo la actriz guapa, sino alguien que también ha vivido sus intensidades y las recuerda con cariño. Entonces, la gran pregunta que nos queda a todos es, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esto es solo un recuerdo del pasado, que estas palabras podrían reavivar algo entre ellos?